Hola a todos, bienvenidos una vez más a su curso de Big Data y Analytics. Demos inicio a la unidad número 2, limpieza, uso y preparación de datos. Esta unidad está destinada a explicar la limpieza, uso y preparación de los datos, basando los conocimientos en buenas prácticas y tendencias futuras. Tiene como objetivo que los participantes entiendan y apliquen el uso correcto de la limpieza y filtraje de datos. Está compuesta por los tres componentes Analytics, limpieza y filtrado de datos, extracción de datos con SQL. Los tres componentes de Analytics. En los negocios, como en la vida, tratamos constantemente de hacer predicciones sobre el futuro. Las preguntas que se nos vienen seguramente a la mente serían: ¿cómo serán las ventas el próximo año si implementamos un nuevo procedimiento? Otra interrogante puede ser: ¿cómo será el clima para el evento anual de personal la próxima semana? Con estos patrones no es de extrañar entonces que las empresas de todos los tamaños hayan empezado a adoptar la idea del análisis predictivo. Sin embargo, muchos gerentes de negocios y personas en general no están seguros de cómo trabajar exactamente con esta forma de análisis de manera efectiva. Para ayudar, aquí hay una descripción general de los tres componentes principales del análisis predictivo que todos debemos conocer. Como primer componente tenemos los datos, el protagonista principal de todo este entorno. Al igual que con la mayoría de los procesos de negocios, los datos son uno de los componentes más importantes y vitales. Sin los datos, no podrá hacer predicciones y las decisiones necesarias para alcanzar los resultados deseados. En otras palabras, los datos son la base de la analítica predictiva. Si desea que el análisis predictivo tenga éxito, no solo necesita el tipo correcto de datos, sino también información que sea útil para ayudar a responder la pregunta principal que está tratando de predecir. Debe recopilar la mayor cantidad de datos relevantes posible en relación con lo que intenta predecir. Esto significa rastrear datos pasados, clientes, datos demográficos y mucho más. Sin embargo, el simple seguimiento de los datos no garantizará predicciones más precisas. También necesitará una forma de almacenar y acceder rápidamente a estos datos. La mayoría de las empresas utilizan un almacén de datos o data warehouse que permite un seguimiento, combinación y análisis más sencillo de los datos. El segundo componente es la estadística. Esto sería la magia detrás de los resultados. Y aquí no tenemos otra alternativa que amarlo u odiarlo. Las estadísticas y más específicamente el análisis de regresión es una parte integral del análisis predictivo. La mayoría de los análisis predictivos comienzan con un gerente o científico de datos que se pregunta si se correlacionan diferentes conjuntos. Por ejemplo, la edad, los ingresos y el sexo de un cliente, son variables independientes, están relacionados con la compra del producto X, que sería nuestra variable dependiente. Utilizando los datos que se han recopilado de varios puntos de contacto del cliente, digamos una tarjeta de fidelidad, las compras anteriores realizadas por el cliente, los datos encontrados en redes sociales y las visitas a un sitio web, pueden realizar un análisis de regresión para ver si realmente existe una correlación entre variables independientes y dependientes, y cuán relacionadas están estas variables independientes de manera individual. A partir de aquí, generalmente, después de algunas pruebas y errores, es de esperar que pueda crear una ecuación de regresión y asignar lo que se denomina coeficiente de regresión, es decir, cuánto afecta cada variable al resultado a cada una de estas variables independientes. Esta ecuación se puede aplicar para predecir los resultados. Para continuar con el ejemplo anterior, puede determinar exactamente cuán influyente es cada variable independiente en la venta del producto X. Si encuentra que el ingreso y la edad de diferentes clientes influyen en gran medida en las ventas, generalmente también puede predecir cuándo los clientes de cierta edad y el nivel de ingresos comprarán.
Comparando el análisis con datos de ventas pasadas, podemos hacer este tipo de regresiones. Desde aquí, puede programar promociones, almacenar productos adicionales o incluso comenzar a comercializar a otros clientes que entran en las mismas categorías. Como tercer componente tenemos los supuestos. Debido a que el análisis predictivo se enfoca en el futuro, lo cual es imposible de predecir con el 100% de precisión, debe confiar en las suposiciones para que este tipo de análisis realmente funcione. Si bien es probable que debas reconocer muchas suposiciones, la más importante es, el futuro será el mismo que el pasado. Como propietario o gerente de un negocio, tendrá que estar al tanto de las suposiciones hechas para cada modelo o pregunta a la que está tratando de predecir la respuesta. Esto también significa que tendrá que volver a visitarlos periódicamente para asegurarse de que siguen siendo verdaderos o válidos. Si algo cambia, digamos hábitos de compras, entonces las predicciones en vigor serán inválidas y potencialmente inútiles. ¿Recuerdas por casualidad la crisis de las hipotecas de alto riesgo del 2008 o del 2009? Bueno, una de las razones principales por la que esto fue tan grave fue porque los corredores y analistas asumieron que las personas siempre podrían pagar sus hipotecas y construyeron sus modelos de predicción a partir de este supuesto. Todos sabemos lo que pasó allí. Si bien está un ejemplo a gran escala, es una poderosa lección para aprender. No comprobar que las suposiciones en las que estás basando tus predicciones podrían generar problemas masivos para tu empresa. Al comprender las ideas básicas detrás de estos tres componentes, podrá comunicarse mejor y aprovechar los resultados proporcionados por esta forma de análisis. Limpieza y filtrado de datos. Los pasos y técnicas para la limpieza de datos varían de un conjunto de datos a otro. Sin embargo, esta unidad proporcionemos un marco de inicio confiable que puede usarse de manera general. Cubrimos pasos comunes para corregir errores estructurales, manejar datos faltantes y filtrar observaciones. Partimos de la base que mejores datos nos dan mejores resultados. La limpieza de datos es una de esas cosas que todos hacemos, pero no nos tomamos el tiempo para realmente ponerlo en papel. Eso es entendible. No es la parte atractiva del aprendizaje, pero es necesaria para obtener el resultado final óptimo. Bien, digamos que la limpieza adecuada de los datos puede hacer o deshacer su proyecto. Así de importante es. Por eso, los científicos de datos usualmente pasan una gran parte de su tiempo en este paso. En las siguientes líneas veremos un término que quizás sea conocido. Garbage in gets, you garbage out. Esto quiere decir, si los datos que entran no son los mejores, seguramente los datos que obtendremos al final de la limpieza no serán los mejores. Incluso si olvida todo lo demás de este curso, por favor recuerda este punto. De hecho, si tiene un conjunto de datos correctamente limpio, algoritmos simples pueden obtener información impresionante de los datos. Obviamente, los diferentes tipos de datos requerirán diferentes tipos de limpieza. Sin embargo, el enfoque sistemático presentado en esta lección siempre puede servir como un buen punto de partida. Revisión y limpieza de duplicados. Las entradas duplicadas surgen con mayor frecuencia durante la recopilación de datos, como cuando, por ejemplo, combina conjunto de datos de múltiples lugares, mezcla de procesamiento de los datos, recibir datos de clientes u otros departamentos. Nos encontramos siempre con datos irrelevantes. Los irrelevantes son aquellos datos que realmente no se ajustan al problema específico que está tratando de resolver. Lo que hacen es dañar o ensuciar su conjunto de datos. Filtrar los valores atípicos no deseados. Los valores atípicos pueden causar problemas con ciertos tipos de modelos. Por ejemplo, los modelos de regresión lineal son menos robustos a los valores atípicos que los modelos de árbol de decisión. En general,
Si tiene alguna razón legítima para eliminar un valor atípico, ayudará al rendimiento de su modelo. Sin embargo, los valores atípicos son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad. Nunca deben eliminar un valor atípico simplemente porque es un gran número. Ese gran número podría ser muy informativo para su modelo. No podemos enfatizar esto lo suficiente. Debe tener una buena razón para eliminar un valor atípico, como mediciones sospechosas que probablemente no sean datos reales. No podemos eliminar datos solo por eliminar. Tenemos que tener razones y fundamentos para poder hacerlo, viendo que no se altere o perjudique nuestro entregable final. Manejar datos faltantes. La falta de datos es un problema engañoso en el aprendizaje de estos temas. Primero, para que quede claro, no puede simplemente ignorar los valores faltantes en su conjunto de datos. Debe manejarlos de alguna manera, por la razón muy práctica de que la mayoría de los algoritmos no aceptan valores perdidos. Desafortunadamente, según nuestra experiencia, las dos formas más comúnmente recomendadas de lidiar con los datos faltantes en realidad no son tan buenas opciones. Eliminar lo que observemos que tiene valores perdidos e insertar los valores faltantes basados en similitud de fuente de datos u otros conjuntos son nuestras dos opciones. A ver, estudiémoslas un poco. Eliminar valores perdidos no es óptimo porque al eliminar se elimina información. El hecho de que falte el valor puede ser informativo en sí mismo. Además, en un mundo real, a menudo es necesario hacer predicciones sobre nuevos datos, incluso si faltan algunos de los datos principales. Imputar valores perdidos no es óptimo porque originalmente faltaba el valor, pero usted lo completó, lo que siempre lleva a una pérdida de información, sin importar qué tan sofisticado sea su método de inserción de datos. Nuevamente, la falta es casi siempre informativa en sí misma y debe informar a su algoritmo si falta algún valor. Incluso si construye un modelo para insertar sus valores, no está agregando ninguna información real, solo estás reforzando los patrones ya proporcionados por otras características. La mejor manera de manejar los datos faltantes para las funciones categóricas es simplemente etiquetarlos como null. Básicamente, estás agregando una nueva clase para la característica. Esto le dice al algoritmo que falta ese valor. Eso también evita el requisito técnico para que no falte ningún valor. Extracción de datos con SQL. SQL, Structured Query Language, es decir, lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje de programación diseñado para administrar datos en una base de datos relacional. Ha existido desde la década de 1970 y es el método más común para acceder a datos en una base de datos en la actualidad. SQL tiene una variedad de funciones que permiten a sus usuarios leer, manipular y combinar datos. Es popular entre los analistas de datos por varias razones. Primero, es semánticamente fácil de entender y aprender. Segundo, debido a que se puede usar para acceder a grandes cantidades de datos directamente donde se almacenan, los analistas no tienen que copiar datos en otras aplicaciones. Y tercero, en comparación con las herramientas de hoja de cálculo, el análisis de datos realizado en SQL es fácil de auditar y replicar. Para los analistas, esto significa que ya no es necesario buscar la celda con el error tipográfico en la fórmula. Recordemos conceptos básicos. Una base de datos es una colección organizada de datos. Hay muchas formas de organizar una base de datos y muchos tipos diferentes de bases de datos diseñadas para diferentes propósitos. Los datos son una parte fundamental de muchas aplicaciones web y aplicaciones móviles. Por ejemplo, una aplicación como Facebook contiene la información del perfil del usuario, incluidos los datos de sus amigos y publicaciones. Para mantener estos datos se utiliza un sistema de base de datos.
Si bien una aplicación puede programarse en un lenguaje como Python, PHP, Ruby, las bases de datos no están configuradas para entenderlas. Históricamente, las bases de datos solo comprenden SQL, aunque esto ha cambiado significativamente en los últimos años. Debido a esto, aprender SQL es casi una necesidad si tiene la intención de trabajar en desarrollo web o desarrollo de aplicaciones. Al igual que otros lenguajes de programación, SQL tiene su propio markup. Esto hace que sea necesario que un programador aprenda el markup SQL antes de que puedan usarlo de manera efectiva. Además, el markup, otra característica exclusiva de la programación de bases de datos, es el concepto de tablas. Una base de datos puede representarse como una serie de tablas. Cada tabla tiene su propio número de columnas y filas y representa un conjunto de datos. Imagina una biblioteca. Podríamos crear una base de datos que almacene datos sobre libros en la biblioteca. En este caso necesitaremos solo una tabla. Es la que vemos a continuación. En esta tabla nos permite almacenar toda la información que necesitemos. El ID sería el identificador del libro, título, autor, género, año e idioma. Hay algunos comandos SQL de uso frecuente con lo que quizás está familiarizado en el uso de base de datos. Cuando se trabaja con base de datos, un programador debe escribir comandos como create database, que permite la creación de una base de datos, create table, se utiliza para crear tablas, select, nos ayuda a encontrar o extraer información de la base de datos, update, se usa para actualizar los datos de una tabla, delete, lo usamos para borrar datos. Estos son solo los comandos más comunes. Cuanto más complicada sea la base de datos, más comando tendrá que usar como programador. Estos comandos se utilizan al escribir consultas, que le permite operar datos en bases de datos, es decir, y en otras palabras, cuando ingresa estos comandos en un sistema de base de datos, el sistema interpreta los comandos y los procesa. El resultado podría ser, por ejemplo, un nuevo registro en la base de datos o la creación de una nueva tabla. De esta manera hemos llegado al fin de la segunda unidad de nuestro curso de Big Data y Analytics. Nos vemos en una tercera unidad y no dejo de recordarles que todo el material, la PPT y el PDF pueden descargarlo para el repaso de conocimientos.